Bienvenidos una vez más a su seminario virtual para pastores, líderes y obreros. En esta oportunidad nos acercamos a ustedes para presentar nuestra siguiente lección en la materia pedagogía pastoral. El tema de hoy vamos a estar considerando llamados a ser ejemplo. Esto es bien importante porque todos nosotros los que tenemos un llamado genuino, como hemos estado mirando en anteriores lecciones, la importancia de lo que es el llamado genuino pastoral. Estuvimos mencionando un poquito sobre quién elige a los pastores, cómo son elegidos los pastores, y hemos visto que es la gracia de Dios la que nos elige con el propósito de poder transmitir el mensaje de Dios al ser humano, con el propósito de apacentar la grey de Dios, con el propósito de gobernar en la iglesia de Cristo en el buen sentido de la palabra. Hemos de recordar que el apóstol Pablo en alguna ocasión escribe que el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Entonces, el pastoreo o el pastorado tiene que ver también con aspectos de administración, tiene que ver con aspectos de gobierno, tiene que ver con aspectos de moralidad, tiene que ver con aspectos de teología. Es una gama de aspectos que circuncidan el ministerio pastoral. No solamente es simple y sencillamente abrir un local, poner algunas sillas, poner un cajón como púlpito y decir ya abre una iglesia. Muchos lo hacen de esa manera. Lamentablemente no es así lo que enseña la escritura. Las escrituras nos enseñan cómo debe de ser realmente el inicio de fundar una congregación y los requerimientos y los requisitos indispensables de aquellos que van a estar al frente de esa congregación en todos estos aspectos que les hemos venido mencionando. En las escrituras aparece unos versos muy importantes que me gustaría que consideráramos en esta oportunidad. Se encuentra en Primera de Pedro 5, capítulo 5, versos 2 y 3, que dice así a la letra: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjese qué importante es este versículo. Aquí podemos nosotros ir desglosando un poquitito este verso que nos va a traer mucha enseñanza. Pero antes de irlo desglosando y ver lo que requiere ser ejemplo, porque se nos requiere ser ejemplo a nosotros los ministros, a usted que tiene un llamado genuino de parte de Dios, se nos requiere ser ejemplo en muchos sentidos. Así que es una labor muy loable el pastorear, pero también es una labor que requiere muchos requisitos. Se piden muchas cosas para poder llenar esa medida, esos zapatos, podríamos decir. Por otra parte, hay otro verso segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15. Y también me gustaría leerlo porque vamos a estar esgrimiendo relacionado a estos versículos en esta oportunidad. Recuerde el tema que estamos viendo hoy, llamados a ser ejemplo. ¿Quiénes tenemos ese llamado a ser ejemplo? Los pastores, los obreros y los líderes. Todos los que estamos en estas funciones de pastor, de obrero o de líderes, necesitamos ser ejemplo. Y en estos versos
que aparecen aquí en 2 Corintios 5, 14 y 15, Dios nos enseña a través de esta palabra a pastorear, nos llama a pastorear las ovejas con un deseo sincero, no solo motivados por un sentido de responsabilidad. Así que me gustaría que fuera conmigo, si usted tiene ahí su Biblia, sea una Biblia electrónica o sea una Biblia normal, física, vaya conmigo a 2 capítulo 5. Déjeme, abro aquí mi tableta. 2 capítulo 5, versículo 14. Y mire lo que dice aquí: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ya desde aquí estos versículos van marcando una pauta ministerial. Recuerde que nosotros no estamos trabajando simple y sencillamente con objetos, estamos trabajando con personas, con familias, y si lo queremos ver más profundo, estamos trabajando con almas, y si vamos todavía más allá, estamos trabajando con eternidades. Así que por eso lo indispensable de nuestro compromiso con Dios y lo indispensable de entender verdaderamente el llamado, porque estamos trabajando con eternidades que de alguna u otra manera todos nosotros los que estamos fungiendo en el pastorado hemos de dar cuentas de aquellos que se han puesto a nuestro cuidado. Y por último, me gustaría que pudiéramos ir al libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos una vez más, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, vamos a iniciar con los primeros versos que vimos acá en Primera de Pedro 5, 2 y 3. Dice aquí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Número 1. El ministro, el pastor, su llamado tiene que ser un ejemplo de apacentamiento. Es decir, que traemos paz, traemos seguridad, traemos protección, brindamos, proyectamos esta paz, esta seguridad, esta protección por medio de la enseñanza que se nos ha encomendado, por medio de la doctrina que se nos ha encomendado, por medio del ejemplo de vida, la conducta de vida con nuestra cónyuge, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Todo esto va a redundar en el poder nosotros apacentar a la grey del Señor. Recordemos, no es la iglesia del pastor Luis, no es la iglesia del pastor Adolfo, no es la iglesia del pastor Héctor, es la iglesia de Dios, donde nosotros los hombres hemos adquirido un llamado divino de parte de Dios a ser colaboradores con Dios para apacentar su iglesia. Y aquí dice que debemos de tener un cuidado, hay que cuidar. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Obviamente está hablando de la iglesia, pero ¿en qué sentido debemos cuidar a la iglesia? Este es un punto muy importante, porque muchas de las ocasiones también hay muchas malinterpretaciones del cuidado pastoral. Entonces, número 1, el cuidado que nosotros como pastores,
como obreros, como líderes, debemos dar, pero enfoquémonos en este momento como pastores. El cuidado número uno es el alimento espiritual. Si alguien tiene la labor de alimentar a la grey, es el pastor. Si alguien debe de tener alimento espiritual para la grey de Dios, es el pastor, eres tú. ¿Esto qué significa? Esto significa que gran parte de nuestra labor pastoral es estudiar las escrituras, es prepararnos a teológicamente, académicamente, toda esta preparación, leyendo libros de diferentes temas, siendo hombres y mujeres que dominemos las temáticas de la vida cotidiana del presente. Es importante que seamos hombres y mujeres que podamos tener respuestas a las preguntas que se nos van a hacer en la actualidad sobre el matrimonio, sobre las ideologías de género, sobre la política, incluso, ¿por qué no decirlo?, sobre religión, sobre sexualidad. Tenemos que tener respuestas y eso es parte del cuidado. Por mucho tiempo se ha pensado que el cuidar a las ovejas es resolverle los problemas, como se ponchó una llanta, háblale al pastor que venga a desponchar la llanta. Necesito que alguien me limpie mi yarda, háblale al pastor para que venga a limpiar la yarda. Se me cayó la puerta del baño, háblale al pastor para que venga a reparar la puerta. Fíjate que se me taponeó la tubería del drenaje, háblale al pastor para que venga a destapar la tubería del drenaje. A menos que el pastor tenga como oficio estas labores de fontanería, de mecánico, de carpintero, y que tú decidas contratarlo para que haga alguna labor en tu hogar, algún trabajo requerido en tu hogar, pues allí no podemos nosotros decirle al pastor que no lo haga, menos de que él decida no hacerlo. Pero si el pastor no tiene como profesión o como oficio alguno de estos cuestionamientos que hemos mencionado en este momento, pues el pastor no tiene por qué ir a hacer estas cosas, ni por qué conseguir algún mecánico, algún carpintero. A lo que vamos no es su función principal. ¿Pudiera ayudar? Sí, sí puede ayudar, si se le permite el tiempo, si las ocupaciones primarias y primordiales del ministerio lo permiten, pues sí se puede inmiscuir, sí se puede recomendar a algún hermano de la iglesia que se dedica a esas cuestiones, pero no es la función del pastor estar cuidando el bienestar de los hogares, de las familias de la iglesia, en un estado físico, de una manera física. El cuidado que requiere la palabra de Dios, aquí que podemos ver en 1 Pedro 5:2, tiene que ver con el alimento espiritual, tiene que ver con la enseñanza doctrinal, tiene que ver con los fundamentos de vida, tiene que ver con la corrección, con la disciplina por medio de la escritura, cuando hay una situación un tanto cuanto confusa, una situación de pecado, una situación de índole espiritual, pues ese es el trabajo esencial de todo ministro, y por eso aquí en la escritura dice hay que cuidar de ella. Tenemos que ser ejemplo en este cuidado, tenemos que cuidar quién enseña, qué es lo que enseña, por qué lo está enseñando. No podemos darnos el lujo de prestar el púlpito a cualquier persona que dice que es algo.
incluso a los miembros de la congregación, aquellos que tienen un llamado a la predicación, a la enseñanza, hay que pulirlos, hay que desarrollarlos y entonces poderlos enviar hacia enfrente, ¿no? Es decir, darles la oportunidad de exponer un mensaje ante la iglesia para edificación. Muchas de las ocasiones hay a quienes se les da el privilegio, la oportunidad de traer un mensaje a la iglesia y lamentablemente utilizan ese tiempo tan valioso, ese tiempo tan delicado, decimos que es delicado porque es donde se está dando el cuidado espiritual esencial para la iglesia, y en vez de edificar la iglesia, en vez de proyectar a la iglesia a ir a Jesucristo, a fortalecer los vínculos entre los hermanos, fortalecer los vínculos familiares, los vínculos espirituales. Lamentablemente muchas personas utilizan ese privilegio, ese tiempo que se da para quejarse, para hablar mal de los miembros de la congregación, para hablar mal de otras iglesias, para hablar mal de otros pastores, y eso no debe de ser. Nosotros tenemos que ser ejemplo en el cuidado de la iglesia, y lo que más importa es la palabra, es la doctrina, es la enseñanza, porque es ahí donde establecemos los fundamentos de vida, es donde establecemos los fundamentos espirituales que van a traer bendición, que son bendición para todos nosotros como creyentes y como cristianos. Qué lamentable es, ¿no? Proporcionar el tiempo de la enseñanza a alguien que solamente también en ocasiones va a hablar puras falacias, puras fantasías, palabras o teorías conspirativas sin sustento bíblico, que hablan tantas cosas que nada tienen que ver con un cuidado espiritual. Es aquello que decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas: Gálatas, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha manipulado? Qué terrible es cuando el púlpito se utiliza para manipular emociones, sentimientos, espíritus, almas, manipular los sentidos para obtener un lucro. Y eso no debe ser. Hemos sido llamados a ser ejemplo. Hemos sido llamados a que nuestras vidas ejemplifiquen. Con nuestra vida debemos ejemplificar la vida de Cristo. Por eso la importancia de la familia pastoral, la esposa, los hijos, todos somos llamados a dar ejemplo. Aquel pastor que solamente se dedica en su vida personal a dar ejemplo, pero ni la esposa ni los hijos dan ejemplo de que Cristo vive en ellos, es algo que pudiéramos nosotros considerar para que aquel ministro de alguna u otra manera invitarlo a que dé ese ejemplo. Es indispensable, es indispensable. No podemos nosotros pasar por alto. Entre más nos alejemos del diseño escritural, más problemas tendremos. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que existen, podríamos decirlo de esta manera, dos clases de llamado. El llamado que es a través de el querer. Yo quiero ser, dice, el que desea obispado, buena cosa desea, pero necesita tener estas cualidades. Y el llamado que es sobrenatural, que nos habla en Efesios 4:11 en delante, ¿no? Donde dice: y él mismo constituyó, o él mismo les dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Que también podríamos decir que hoy en la actualidad ha habido mucha confusión entre lo que es un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro. Hay muchos que salen, ¿no? Diciendo yo soy apóstol. Debiéramos ver qué es lo que la escritura nos dice en relación a los requisitos del apóstol. Por ejemplo, nadie puede ser apóstol si no ha visto al Señor físicamente. Pablo dice, no he visto yo al Señor. Pablo, aunque no estuvo con Cristo literalmente, como los discípulos estuvieron con el Señor Jesucristo siendo enseñados durante 3 años y medio, él dice y él testifica posteriormente que él ha mirado al Señor. Entonces es importantísimo, muy importante, que aquellos que dicen que son apóstoles, pues haya pruebas fehacientes de que han mirado al Señor. Si no, de lo contrario, son falsos, no son apóstoles. Puede que tengan un llamado, puede que tengan un deseo, pero de eso a que Dios los haya llamado, pues hay una gran diferencia, ¿no? Porque el requisito principal para todo aquel que quiere ser apóstol es mirar al Señor. ¿Ok? Bueno, también aquí nos dice, siguiendo un poquito continuamos en 1 Pedro 5, verso 2 y 3, nos menciona que el cuidado no se debe dar por fuerza. ¿Qué significa esto? No es una obligación. Por eso la importancia de que el llamado sea genuino, de que tu llamado sea por parte divina, por parte del Señor. Porque si no es así, más temprano que tarde vas a sentir la carga, más temprano que tarde te vas a cansar, porque probablemente no vas a obtener la respuesta que pensaste, que imaginaste, que soñaste, y esto te va a traer una obligación. Y cuando el privilegio, se convierte en una obligación, entonces deja de ser privilegio, deja de hacerse las cosas por gusto, por amor, con gozo, y se empiezan a hacer las cosas por obligación, por miedo, por tener que, porque si yo no lo hago nadie lo hace, y eso no es un verdadero ejemplo de un ministro. Entonces, la escritura nos dice que no se puede hacer o no se debiera hacer el cuidado de la iglesia por fuerza. No puede haber algo que me diga a mí es que tienes que hacerlo. No, acordémonos que el llamado no lo hace el Señor. Y una vez que el Señor nos hace ese llamado, nuestro compromiso, escúchenlo bien todos, nuestro compromiso primario es con el que nos llamó, con el Señor Jesucristo. A Él es a quien le vamos a dar cuentas de cómo estuvimos cuidando lo que Él nos dio en nuestras manos a cuidar. Y en este caso son ovejas, personas, son familias, matrimonios, jóvenes, niños. Estas personas, estas vidas que el Señor pone en nuestras manos para cuidarlas, son las personas de las cuales daremos nosotros cuenta como ministros. Por eso la importancia de que nosotros seamos ejemplo, personas ejemplares. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de ser ejemplo, de esforzarnos en este camino, de caminar la milla extra, de despojarnos de todo peso de pecado, de crecer en la gracia, de madurar. Todo esto conlleva ejemplo, conlleva ser ejemplo, y también aparte de eso conlleva tiempo. Por eso el apóstol también menciona que no puede ser un neófito, no puede ser un recién convertido el que esté al frente de una congregación. Es indispensable que el que vaya a estar al frente de una iglesia ya tenga un camino recorrido, ya tenga una experiencia recorrida dentro del ministerio en el que pretende funcionar.
También aquí en estos versos nos habla que no se puede hacer con fuerza y que tiene que ser voluntario. Yo sé que hoy en día hay muchas denominaciones que Dios ha, ha prosperado, y que han logrado establecer una jerarquía, han logrado establecer de alguna u otra manera beneficios para sus ministros. Y gloria a Dios por todos los que las congregaciones, las iglesias velan por el bienestar de sus ministros, que eso también debiera ser una cuestión, ¿no? En cuanto a la iglesia, en cuanto a muchas iglesias, el poder tomar parte en el cuidado del ministro, así como el ministro toma cuidado de la iglesia también debiera tomar cuidado del ministro en estos aspectos administrativos, en estos aspectos económicos, ¿sí? Muchas de las ocasiones hay pastores que terminan su pastorado incluso sin alguna pensión, ¿sí? Sin algún beneficio más que lo que logró él hacer a lo largo del servicio a la iglesia. Entonces, esto redunda también mucho en que en ocasiones, así como hay pastores que abusan de la iglesia, también hay iglesias que abusan de sus pastores y debe haber siempre un equilibrio. Entonces aquí Pedro nos está indicando que el servicio, el cuidado a la iglesia no se debe hacer forzado, sino se debe hacer voluntariamente. Aunque el ministro no debe esperar nada a cambio por el cuidado que brinda a la iglesia en cuanto a su servicio de traer el alimento espiritual, estar velando por el bienestar espiritual de las almas, de las familias, la consejería, la organización de la iglesia, la administración de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que va a haber de alguna u otra manera alguna recompensa, pero tú no debes de esperar esa recompensa, es algo que se va a dar, es algo que con el tiempo vas a recibir de parte de la iglesia. Y qué bueno que la iglesia también pudiera organizarse, ¿no? Y establecer una ofrenda, un sueldo, un salario, como usted lo quiera llamar, para el pastor, para que el pastor tenga cubiertos sus necesidades. Lamentablemente en ocasiones mucha iglesia pues simplemente dice yo ofrendé y ahí a ver quién paga la renta del local, las utilidades, ¿verdad? Y aparte de eso quiero que el pastor me atienda, me visite, me predique, me supla mis necesidades y yo cada semanita doy mi dólar, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que ser muy honestos, muy sinceros, que muchas de las ocasiones sí a muchos pastores les va a provocar alguna circunstancia emocional, ¿no? El ver que la iglesia no tiene esta disponibilidad de auxiliar. Y por otra parte tenemos aquellos ministros que no lo hacen voluntariamente. Tenemos aquellos que exigen, que extorsionan. Si ustedes no ofrendan, si ustedes no diezman, yo no los pastoreo, yo no les predico, yo no les enseño. Y también eso podemos ver que no está en el margen, en el cuadro, en el límite de lo que es un pastor, un siervo llamado por el Señor. Sí, entonces lo voluntario, ¿qué es lo voluntario? Aquí en lo voluntario entra todo también lo que es referente al amor. Sí, lo que nos habla Primera de Corintios capítulo 13 en relación al amor. Y antes de terminar en esta oportunidad, esta lección, vamos a continuar una siguiente lección con estos versículos. Me gustaría que fuéramos a Primera de Corintios capítulo 13, donde podamos ver un poquitito el amor que el ministro debe de mostrar a la iglesia, el ejemplo de amor que el ministro debe mostrarle a la iglesia, ¿sí? Entonces,
debes de entender lo siguiente, amado hermano, que te estás comprometiendo o que quieres entrarle al ministerio o que el Señor ya te metió al ministerio. Dice aquí 1 Corintios capítulo 13, verso 4, el amor es sufrido. Entonces, ahí tú tienes que tener esta convicción total de que el amor que tú vas a presentarle a la iglesia del Señor es un amor que donde tú vas a ser ejemplo, ¿verdad?, de sufrimiento. Fíjate qué tremendo es esto que la escritura nos habla en relación al amor que nosotros como ministros tenemos que mostrarle a la iglesia. Y no podemos nosotros desmarcarnos del sufrimiento. No se puede. No hay manera de que tú y yo nos desmarquemos del sufrimiento. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? El amor es sufrido, podríamos nosotros ejemplificarlo como la paciencia. Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. Cuando la Biblia dice allí el amor es sufrido, hay que aprender a esperar. ¿Sí? Las cosas no se dan en fa. Las cosas se dan bajo el lineamiento y el diseño de Dios. El ser pastor, el ser llamado al pastorado, significa que el amor es sufrido. ¿Y qué es esto? Tengo que aprender a esperar. Bueno, nos dio gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Esperemos que esta lección sea de mucha bendición para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, denos un like y si tiene algún comentario, alguna pregunta, esperamos que lo ponga ahí en los comentarios y poderle responder rápido. Bendiciones y hasta la próxima lección.